Continuamos con nuestra sesión iniciada la tarde del martes 29 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. Reanudamos la discusión en lo particular de los artículos reservados del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudio Legislativo Segunda con proyecto de extremo para que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley de Impuesto Empresarial, la tasa única y la Ley de Impuesto a los depósitos en efectivo. El artículo de discusión es el 2A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Se han presentado las propuestas de modificación de los senadores Martín Orozco, Mariana Gómez, Francisco Domínguez, Lorena Cuellar, Mario Delgado y Mónica Arriola. Consultaremos ahora a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el senador Orozco, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura al texto propuesto del artículo 2A. Artículo 2A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. 1. La enajenación de se deroga. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Está a discusión la reserva. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea Si si se acepta la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta. Se reserva para la votación al final de todas las reservas del artículo de este ordenamiento. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Gómez, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Artículo 2A. Fracción primera, inciso A. Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta de modificación. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el senador Domínguez, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Y si se admite discusión, consulte a la Asamblea en la misma forma si es de aceptarse o no. Artículo 2A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. 1. La enajenación de, inciso A, animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. B. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación y a la excepción de. 5. Chicles o gomas de mascar. Consulto a la Asamblea si es de admitirse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de admitirse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el senador Cuellar,
e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. De admitirse a discusión, consulta a la Asamblea de la misma forma si se admite la propuesta. Artículo 2A, inciso B, párrafo 6 se suprime. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta de modificación, presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A del senador Delgado e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite discusión y si se admite, consulta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Propuesta del artículo 2A, inciso B, fracción sexta. Suprimirla. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta de modificación, presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por la senadora Mónica Arriola, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. De admitirse a discusión, consulte a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Artículo 2A, fracción primera, inciso A, se deroga. Inciso B, fracción sexta, se deroga. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta de modificación, presidente. Se han agotado las consultas sobre las propuestas presentadas al artículo 2A de la Ley del IVA. Se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Pasamos a desahogar la reserva del artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Lo había reservado la senadora María Gómez del Campo Bursa, no se encuentra. Y no se recibió tampoco una propuesta de modificación por escrito. Al no haber otras propuestas al artículo 2C, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la Ley del IVA. Pasamos al desahogo de la reserva del artículo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. No se encuentra la senadora Silvia Garza para presentar su propuesta. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación del artículo 5 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado entregado por la senadora Silvia Garza e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Si se admite discusión, también sométalo a votación en forma económica si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta de la senadora Silvia Garza, artículo 5. Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa del 11%, dicho impuesto será acreditable en los términos de ese artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados, enajenados o en la región fronteriza. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Al no haber más propuestas al artículo 5, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la Ley del IVA.
Pasamos al desahogo de las reservas al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado presentado por el senador Daniel Ávila Ruiz e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite discusión y si se admite discusión, someta a votación si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Daniel Ávila Ruiz para referirse al artículo 9. Fracción 9. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto por el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 o de un régimen similar en los términos de la legislación aduanera, o se trate de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal en un régimen similar de conformidad con la ley aduanera o en depósito fiscal. Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado presentado por el senador Ernesto Rufo e inmediatamente consulte a la Asamblea si se admite a discusión y si se admite a discusión consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Daniel Ávila. Ernesto Rufo. Doy lectura a la propuesta del senador Ernesto Rufo, artículo 9, fracción 9. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una persona moral que cuente con un programa autorizado conforme al decreto para el fomento a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, o se trate de las empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme a dicho decreto o de un régimen similar en los términos de la legislación aduanera o se trate de las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal en un régimen similar de conformidad con la ley aduanera o en el depósito fiscal. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Agotadas las propuestas al artículo 9, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la Ley del IVA. Pasamos al desahogo de las reservas del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta del artículo 15 del senador Yunes Márquez e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión y de admitirse a discusión consulta a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Yunes Márquez. Artículo 15, fracción quinta. El transporte público terrestre de personas excepto por ferrocarril. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. ¿Quién me da la palabra? La senadora Mónica Arriola para presentar su reserva al artículo 15. Por favor, senadora. Ponga atención a la oradora, por favor. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores. Actualmente la ley del impuesto al valor agregado exenta del pago de este impuesto a la prestación del servicio de transporte público terrestre de personas, abarcando los servicios de autotransporte terrestre de pasajeros foráneo, urbano y suburbano. El presente dictamen pretende eliminar la exención al transporte público terrestre de personas foráneo y mantenerla únicamente para el prestado exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas. Pongan atención a la senadora, por favor. Entiendo que todos tienen coche aquí, pero creo que estamos hablando de un tema que le impacta mucho a la sociedad. Senadoras, senadores, pongan atención, por favor. De transportes urbanos y de lo que le va a costar a cada uno de ellos poder trasladarse de un espacio a otro. Solo pediría su atención. Muchas gracias. ¿Cuál podría ser la justificación de la presente propuesta? Cuando se ha determinado que la movilidad de los hogares de muchos ingresos se da principalmente a través del automóvil. Estudios comprueban que el hecho de que del total del gasto corriente en la adquisición de automóviles y camionetas, así como en rubros relacionados al uso del automóvil, como son gasolina, reparaciones, refacciones, llantas y seguros de daños para automóviles, el 75% realizado por el 30% de los hogares más ricos, mientras que solo el 5% es realizado por los hogares de los primeros 3 deciles. Surge, por tanto, la pregunta: ¿qué pasará con todas aquellas millones de personas que pertenecen a los niveles más bajos en cuestión económica y que deben trasladarse por medio del transporte terrestre de una entidad a otra para llegar a su trabajo? Con esta reserva es mi propósito velar incondicionalmente por los intereses de los grupos más vulnerables, que sufren de una marginación que les agrava día a día. Y lucharé porque no se aprueben medidas que perjudican directamente los bolsillos de las y los mexicanos. Es por eso que solicito que del artículo 15, fracción quinta del dictamen, que trata lo relativo al transporte público terrestre de personas, se elimine la frase que determina la exención al transporte, que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, para que de esta manera las personas que tienen la necesidad de viajar diariamente en autobús de estado a estado para poder obtener los insumos básicos para su subsistencia y la de su familia, no sea que se vean gravemente perjudicados por esta disposición. De acuerdo al análisis Tendencias y Retos de la Industria, del 2003 al 2012, los autobuses foráneos han perdido alrededor de 113 millones de pasajeros. Esto sin medidas impositivas como las que se pretenden hoy legislar. Imaginemos los alcances gravosos que la industria sufriría de aprobarse un aumento del 16%, en donde las líneas de transporte se verán forzadas a trasladar el costo al consumidor. Se está hablando de gravar aproximadamente a 3.500 millones de viajes, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La mayor parte no son desplazamientos turísticos, sino de personas,
que, como ya mencioné reiteradamente, viven en una entidad y día a día se trasladan con fines laborales. El impacto al bolsillo del usuario sería notable, ya que el aumento promedio se estima en un 12% sobre el costo total, por lo que si Juan Hernández tiene que tomar el autobús México-Puebla para poder llegar a su trabajo diariamente, su boleto pasaría de 142 pesos a 159. Si toma el México-Cuernavaca, pasaría de 81 pesos a 91 pesos. Y de Morelia a Ciudad Juárez pasaría de 1,645 pesos a 1,842 pesos. Amigas y amigos senadores, después de exponer aquí una sincera preocupación de lo que ya se está por votar, les solicito consideren que vayan a favor de esta presente reserva, a efecto de proporcionar las medidas legislativas que atiendan sensiblemente las verdaderas condiciones que viven millones de mexicanos y mexicanas, y evitemos enmarcar en un ordenamiento jurídico una realidad distinta a la que se vive en las calles de nuestro país. Pido su comprensión, su generosidad, porque al final veo que hay mayoría para estos temas, y la disposición por lo menos de debatir o de poder plantear esta situación que afecta a miles y millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Pido a la Secretaría someta a votación económica si es de aceptarse a discusión la propuesta de la senadora Arreola. Consulta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, presidente. Le pido a la Secretaría de lectura, nos acaba de llegar la propuesta de la senadora Gómez del Campo en relación al artículo 12, todavía es un momento procesal oportuno, de lectura y someto a la votación. Si se acepta discusión y si se acepta, si es de aceptarse la propuesta. Artículo 12. Las personas físicas que reúnan los requisitos para ser consideradas bajo el régimen de pequeños contribuyentes pagarán el impuesto al valor agregado en los términos generales que esta ley establece, salvo que opten por hacerlo mediante estimativa del impuesto al valor agregado mensual que practiquen las autoridades fiscales. Para ello, dichas autoridades obtendrán el valor estimado mensual de las actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago de este impuesto, pudiendo considerar el valor estimado de dichas actividades durante un año calendario, en cuyo caso dicho valor se dividirá entre 12 para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos de cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0%. Al valor estimado mensual de las actividades se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado que corresponda. El resultado así obtenido será el impuesto a cargo estimado mensual. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto estimado a su cargo determinado en los términos del párrafo anterior y el impuesto acreditable estimado mensual. Para ello se estimará el impuesto acreditable mensual a lo que se refiere el artículo 4 de la presente ley, pudiendo estimar el que corresponda a un año de calendario, en cuyo caso dicha estimación se dividirá entre 12 para obtener el impuesto acreditable estimado mensual. Para estimar el valor de las actividades, así como el impuesto acreditable de los contribuyentes, las autoridades fiscales tomarán en consideración los elementos que permitan conocer su situación económica, como son, entre otros, el inventario de las mercancías, maquinaria y equipo, el monto de la renta del establecimiento, las cantidades cubiertas por concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios, otras erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, de servicios o al uso o goce temporal de bienes, utilizados para la realización de actividades por la que se deba pagar el impuesto al valor agregado, así como para la información que proporcionen terceros que tengan relación de negocios con el contribuyente. El impuesto al valor agregado mensual que deban pagar los contribuyentes se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales determinen otra cantidad a pagar por dicha contribución en cualquiera de los supuestos a que se refiere los apartados siguientes. A. Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales una forma espontánea
que el valor mensual de sus actividades se han incrementado en el 10% o más respecto del valor mensual estimado por las autoridades fiscales para dichas actividades. B. Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación superior al 10% del valor mensual de las actividades estimadas. C. Cuando el incremento porcentual acumulado del índice nacional de precios al consumidor exceda al 10% del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya realizado la última estimación del impuesto al valor agregado. Tratándose de los contribuyentes que inicien actividades y que reúnan los requisitos a que se alude en el primer párrafo de este artículo, dichos contribuyentes podrán ejercer la opción prevista en el mismo, en cuyo caso estimarán el valor mensual de las actividades por las que estén obligadas a efectuar el pago del impuesto, sin incluir aquellas afectas a la tasa del 0%. Al valor mensual estimado se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado que corresponda y el resultado será el impuesto a cargo estimado mensual. Dicho impuesto se deberá disminuir con la estimación que se haga del impuesto acreditable a que se refiere el artículo 4 de esta ley, que corresponda al mes de que se trate, y el resultado será el monto del impuesto a pagar. Dicho monto se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales estimen otra cantidad a pagar, o bien los contribuyentes soliciten una rectificación. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo trasladarán el impuesto al valor agregado incluido en el precio a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Cuando los citados contribuyentes expidan uno o más comprobantes trasladando el impuesto en forma expresa y por separado, se considera que cambian la opción de pagar el impuesto al valor agregado mediante la estimativa a que se refiere este artículo para pagar dicho impuesto en los términos generales establecidos en esta ley, a partir del mes en el que se expida el primer comprobante trasladando el impuesto en forma expresa y por separado. El pago del impuesto determinado conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberá realizarse por los mismos períodos y en las mismas fechas en los que se efectúe el pago del impuesto sobre la renta. Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título cuarto, capítulo segundo, sección tercera de la Ley de Impuestos sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio, a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, y deberán practicar... Senadores, pongan atención a las reservas, por favor. Deberán practicar la estimativa prevista en el mismo. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que obtengan por el citado concepto. Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior deberán en una sola cuota recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes, de acuerdo con lo previsto en el título cuarto, capítulo segundo, sección tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que resulte por los ingresos obtenidos en la misma. Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que realicen únicamente actividades afectas a la tasa del 0%, podrán optar por tributar conforme a lo dispuesto de este artículo, en cuyo caso quedarán liberados de las obligaciones de presentar declaraciones y de llevar los registros de sus ingresos diarios. Los contribuyentes a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción prevista en el mismo deberán pagar el impuesto al valor agregado en los términos generales que establece esta ley, al menos durante 60 meses transcurridos, los cuales se tendrá derecho nuevamente a ejercer la opción de referencia. Cuando los contribuyentes opten por pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este artículo, podrán cambiar su opción en cualquier momento para pagar en los términos generales que establece esta ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, presidente. Consulto ahora a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, presidente. Agotar las reservas, voy a dar sobre el artículo 15, que fue las reservas que hizo la senadora Arreola y el anterior senador. Agotar las reservas al artículo 15 de la ley del IVA se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA e igualmente en la reserva que se acaba de explicar y no se aceptó el de la senadora Mariana Gómez del Campo. Pasamos al desahogo de las reservas al artículo 24 de la ley de impuesto al valor agregado. Se solicita a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 24 de la ley de impuesto al valor agregado entregado por el senador Domínguez e inmediatamente consulta a la Asamblea si es de aceptarse a discusión y si se acepta a discusión, si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Domínguez Servién. Artículo 24. Para los efectos de esta ley se considera la importación de bienes o servicios, la introducción al país de bienes, el segundo párrafo se deroga y el tercero se deroga. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se aprueba la propuesta, señor presidente. Solicita a la Secretaría de Lectura de la propuesta al artículo 24 del impuesto al valor agregado del senador Ávila. Inmediatamente consulta a la Asamblea de Votación Económica si se admite a discusión. Y si se admite a discusión, si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Ávila. Artículo 24. Para los efectos de esta ley se considera importación, bienes o servicios, la introducción al país de bienes, se deroga el párrafo siguiente y el párrafo tercero también de este artículo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta a discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque no se acepte la propuesta, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Agotadas las reservas al artículo 24 de la ley del IVA, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la ley del IVA. Procederemos a desahogar el artículo 25 de la ley de impuesto al valor agregado. Le pido que dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 25 de la ley de impuesto al valor agregado presentada por el senador Ávila Ruiz e inmediatamente consulte a la Asamblea si es de aceptarse su discusión. Si se acepta discusión, consulte a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Daniel Ávila. Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes. Primero, las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o trasbordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o goce en el país, se estará a lo dispuesto en el capítulo 4 de esta ley. Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Fracción segunda. Las de equipajes y menajes de caza a que se refiere la legislación aduanera. Inciso tercero. Las de bienes cuya enajenación en el país y los servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar a pago de impuesto al valor agregado o cuando sea de las señalados en el artículo 2A de esta ley. Fracción cuarta. Las de bienes donados por residentes en el extranjero
a la Federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quinto, la de obras de arte que por su calidad y de valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. Sexto, las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en el territorio nacional que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que la importación sea realizada por su autor. Séptimo, oro con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Octavo, la de vehículos que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción primera de la Ley Aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Gracias. Solicita a Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 25 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado presentado por el senador Domínguez. E inmediatamente consulte a la Asamblea si se admite a discusión, y si se admite a discusión, consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta presentada por el senador Domínguez. Artículo 25, fracción primera. Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se admita a discusión, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta. Quienes estén porque se admita la propuesta, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Se rechaza la propuesta, señor presidente. Agotadas las reservas al artículo 25 de la Ley del IVA, se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos de la Ley del IVA. Pasamos al desahogo de las reservas del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Por favor, dé lectura de la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entregado por el senador Rufo, e inmediatamente consulte a la Asamblea si se admite a discusión, y si se admite a discusión si es de aceptarse la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador Ernesto Rufo. Artículo 28A. La certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una vigencia de 5 años y podrá ser renovada por las empresas dentro de los 30 días anteriores a que vence el plazo de vigencia, siempre que acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos para su certificación. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se acepta la propuesta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 28 del senador Francisco Domínguez Servién, e inmediatamente consulte a la Asamblea si es de admitirse a su discusión, y si se admite a su discusión si se acepta la propuesta. Doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entregado por el senador Domínguez. Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y será conjuntamente con el de impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiere en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento,
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago de impuesto que esta ley establece, mediante declaración que presentarán ante la aduana correspondiente. El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar al acreditamiento en los términos y con los requisitos que establezca esta ley. No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalización sin que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta ley. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta a discusión, señor presidente.